Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema el sincretismo religioso. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, el sincretismo. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y me gustaría que me acompañaras a la escritura y buscamos Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Qué queremos decir con sincretismo? Es lo primero que tenemos que discutir, que es lo primero que debemos definir en esta noche para que vayamos poco a poco deshojando, ¿verdad? Si podemos usar ese término, este tema. El sincretismo, dice un autor, es el proceso por el cual algunos aspectos de una religión son asimilados o incorporados a otra religión. Esto lleva a cambios fundamentales en ambas religiones. Es cuando hay una unión o una mezcla de creencias que posiblemente forma una nueva religión, que posiblemente afecta una o la otra religión. Es la introducción de elementos ajenos de una religión a otra. Y nosotros tenemos una experiencia, tenemos varias experiencias en el área del Caribe con el sincretismo. Podemos comenzar por Puerto Rico con el espiritismo. El espiritismo en Puerto Rico llegó a ser parte integral, o todavía es parte integral de la cultura puertorriqueña, principalmente en el centro de la isla, y era donde era más fuerte el espiritismo. Y usted va a percibir en los estudios que se han hecho de espiritismo desde el siglo XIX hasta el día de hoy en nuestro país, que había una fuerte presencia del espiritismo conjuntamente con el catolicismo romano. Y muchos católicos romanos practicaban el espiritismo y creían en la comunicación con los muertos. No estoy diciendo que la Iglesia Católica aprobara eso, ¿verdad? Pero tampoco había una militancia fuerte en contra del espiritismo. Por eso existían centros espiritistas, algunas veces, si podemos usar este término, clandestinos, y ocurría esa mezcla, ¿verdad? Ese sincretismo entre el espiritismo y el catolicismo.
Todavía hoy muchos católicos romanos practican el espiritismo y consideran en cierta medida que no es contrario a la fe esa práctica. Y muchos malinterpretan, y tengo que hablarlo así, a Vaticano II, la apertura, en cierta medida, de Vaticano II, que no es tanta la apertura, pero vamos a conceder el Concilio Vaticano II como una aprobación de ciertas prácticas sincretistas. El sincretismo siempre fue un elemento terrible en el pueblo de Dios. Si usted leyó conmigo en Segunda de Reyes 18, usted va a ver elementos sincretistas en este capítulo, ¿verdad? No solamente Ezequías combatió los cultos paganos de Baal, de Acera, que competían con el Dios verdadero, ¿verdad? Competían con el Dios verdadero en todo el tiempo. Y recuerde que Ezequiel era rey y él entendió que esos cultos paganos afectaban el culto a Dios. Por lo tanto, los elimina. Pero el culto a la serpiente de bronce es un elemento importante de sincretismo religioso. ¿Por qué? Número uno, la serpiente de bronce es la que levanta a Moisés. Por lo tanto, se une no solamente un sincretismo, sino también un tipo de folclore. Esa serpiente la levantó Moisés, por lo tanto, no se puede tocar, no se puede afectar. Y ya los hijos de Israel, dice la Biblia, que le presentaban incienso, ¿verdad? Si usted va conmigo al versículo 4 de 2 Reyes 18, dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y aquellos que estén claros en el culto a Dios en el templo, el incienso era parte integral de ese culto. Por lo tanto, habían elementos ya del culto al Dios verdadero que eran integrados al culto a la serpiente de bronce. Interesante, esa serpiente de bronce, desde el tiempo de Moisés, nadie se atrevía a tocarla, porque habían elementos supersticiosos, habían elementos sincretistas, habían elementos del folclore, que Ezequías, mejor dicho, decidió hacerle frente, porque el sincretismo va en contra de la palabra de Dios y va en contra de la ley de Dios. Al mismo tiempo, si usted se acuerda, la rebelión que hubo en Éxodo 32, cuando Moisés estaba en la montaña, los israelitas dijeron: mira, Moisés debe haber muerto por allá, haznos un becerro de oro, le dicen a Aarón. Y Aarón pues no tuvo mucho carácter de enfrentar la cosa. Pero si usted lee el versículo 5 del capítulo 32 de Éxodo, Aarón dice: mañana, hablando de la celebración con el becerro de oro, mañana será fiesta para Jehová. Mire qué interesante. Mañana será fiesta para Jehová. Por lo tanto, Aarón incluye un elemento sincretista, idolátrico, en la adoración al Dios verdadero, llamando ese culto al becerro de oro como fiesta para Jehová, lo cual era abominación. Por lo tanto, los elementos sincretistas siempre van a estar muy presentes y nosotros tenemos que estar como creyentes muy atentos a que esos elementos no sean integrados a la adoración a Dios y no sean integrados al discurso bíblico o los discursos desde los púlpitos. Es importante que veamos eso como una invasión
la cual lo que quiere es diluir la doctrina bíblica, la doctrina certera. Mire, por ejemplo, cuando un creyente muere, algunos creyentes en sus discursos en la funeraria, ¿verdad? En las predicaciones durante el culto funerario, el énfasis es tal que el creyente está en el cielo y no hablan de la resurrección, que parecen más bien budistas que cristianos. ¿Y qué queremos decir con eso? Todos estamos claros que todo creyente que muere va a la presencia del Señor. Pero eso es un periodo intermedio, de transición, esperando la resurrección, que es que la redención completa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios creó todas las cosas y vio que eran buenas. Y nosotros no consideramos que el cuerpo humano sea malo, sea algo que hay que liberarnos. Eso es un platonismo y un neoplatonismo. Como si el cuerpo humano fuera una cárcel y que debemos despreciar. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Y qué pasa? Muchos en sus discursos funerarios, el énfasis es tal que ha sido liberado, que ha salido de este mundo de pena, como si fueran budistas y fuera un nirvana ahí, como creen los budistas, a disolverse ahí, y nunca hablan de la resurrección. Mire, hermano, la redención completa, nos dice el apóstol Pablo, es cuando ocurra la resurrección. Y nuestro cuerpo va a ser renovado, y el apóstol Pablo nos dice que el postrer enemigo, la muerte, será derrotada. Pero los elementos sincretistas, elementos que son discursos ajenos al cristianismo, pues siempre hacen su presencia, y cuando no tenemos una profundidad bíblica, cuando la escritura es echada a un lado, todos esos elementos se aprovechan para adulterar el mensaje bíblico. Durante la conquista española, en el área y la conquista portuguesa, en el área de Brasil, en el área de las Antillas mayores, hubo un elemento, parte de la economía colonial, que era la esclavitud negra, la esclavitud africana. Y fueron traídos muchos esclavos, y ellos traían su cultura y traían su religión, ¿verdad? Y eso nosotros no podemos negarlo. ¿Qué pasa? Esos esclavos que eran traídos a estas tierras principalmente para trabajar con las plantaciones de azúcar, ¿verdad? Esos esclavos que eran traídos a Brasil, un elemento negro, ¿verdad? Muy, muy presente. También se le prohibía ejercer su religión. Eran religiones animistas donde tenían sus propios dioses, sus propios espíritus. Y los esclavos negros, muy ingeniosos, deciden crear un tipo de sincretismo, ¿verdad? Y crean religiones en la cual hay una mezcla entre el catolicismo y las religiones africanas. Que conocemos como santería, ¿verdad? La santería principalmente en la isla de Cuba, en el área de Brasil, también es parte integral de... Hay un... En Haití, ¿verdad? Como el vudú, que tiene también una mezcla con el catolicismo, con los santos del catolicismo romano. En la República Dominicana, el vudú se llama Gagá, el Gagá, que es más bien la religión que florece de los emigrantes haitianos en la República Dominicana. Todo eso, hermano, todo eso son elementos sincretistas. Y por ejemplo, en las religiones africanas, brasileñas africanas, el sincretismo está en los nombres de las divinidades africanas. Por ejemplo, Osalá es identificado con Jesucristo,
Yemanyá es el espíritu femenino de las aguas y lo identifican con la Virgen María. Allá en Brasil, por ejemplo, Yansan es Santa Bárbara. Y así continúan. En el área del Caribe, la santería tiene otras nombres a las divinidades en conjunción, si podemos hablar así, en conjunción con los dioses o con los santos católicos. Los santos católicos. Por ejemplo, Santa Bárbara en el área del Caribe es Changó. Que hemos, ¿verdad? Y Yemayá es Nuestra Señora de la Regla. Orula es San Francisco. Y así sucesivamente usted va a notar, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno aquí muy interesante. Estoy leyendo unos datos. Babaluaye es San Lázaro. Olegua, San Antonio de Padua. Inie es San Rafael. Y estos elementos se integraron también en música, ¿verdad? Muchos de los un grupo de cantantes salseros elevaron cánticos a los dioses. Celia Cruz cantaba a los dioses africanos porque practicaba la santería. Canciones como Omi Omi, Gracia Divina, Que Viva Changó, eran cánticos que muchos salseros absorbieron en su música. Pero son elementos que se introducían como sincretismo dentro del mensaje cristiano. Pero actualmente hay otros sincretismos más presentes, pero al mismo tiempo como por debajo de la mesa, más sutiles, que vamos a discutir más adelante, ¿verdad? Y cómo vamos a ver cómo iglesias llamadas evangélicas también se ha introducido una abominación a Dios, y vamos a discutirlo también en esta noche. Vamos a pasar ahora a la noticia religiosa, y en esta sección de la noticia religiosa queremos leer esta que viene de Escocia. La Iglesia Anglicana Episcopal de Escocia aprueba el matrimonio homosexual. Aunque ellos dicen que hay una cláusula que protegerá a los reverendos que quieren seguir manteniendo la visión tradicional bíblica. Miren qué interesante. La visión tradicional bíblica, el movimiento anglicano conservador, ¿verdad?, reaccionó a todo esto. Pero ya la Iglesia Anglicana Episcopal de Escocia aprobó el matrimonio homosexual. Y dice así la noticia: la Iglesia Episcopal de Escocia ha votado a favor de celebrar matrimonios homosexuales. Se convierte así en la primera iglesia anglicana del Reino Unido en tomar esta decisión. La votación se dio durante el sínodo general de esta iglesia. Para abrir el matrimonio a personas del mismo sexo, la iglesia ha quitado una cláusula doctrinal de su normativa interna que especifica que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Vamos a discutir esta noticia más adelante. La decisión cambia, pues, la definición cristiana histórica de matrimonio y puede llevar a una colisión de los episcopalianos escoceses con la comunión anglicana a nivel global, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia anglicana, que es la iglesia de Inglaterra. En 2016, la Iglesia Episcopal de Estados Unidos ya fue sancionada tras aprobar el matrimonio gay. El sínodo también ha aprobado una cláusula de conciencia que permite a los ministros de culto que defienden la doctrina histórica del matrimonio la no participación en la celebración de matrimonios gay. Entonces, la conferencia global anglicana, que es totalmente conservadora, ha expresado una preocupación por la redefinición del matrimonio en las iglesias del Reino Unido. La organización, con fuerte presencia de obispos de África, Asia y América, dijo que la decisión podría marginalizar aún más a los anglicanos fieles en Escocia que quieren mantener las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio. Poco después de saberse el resultado en el sínodo de la Iglesia Episcopal Escocesa,
GAFCON, o sea, esta organización, anunciaba formalmente el nombramiento de Andrew Lyons como obispo misionero para el Reino Unido y el resto de Europa. Esta decisión no ha sido aprobada por ninguna de las iglesias anglicanas oficiales de Inglaterra y Escocia y provocará un choque entre instituciones anglicanas en las islas, porque ellos consideran que la Iglesia Episcopal de Escocia se ha desviado. Mira, hermano, la Iglesia Anglicana Episcopal de Escocia, que ha aprobado el matrimonio homosexual, es una iglesia apóstata en todo el sentido de la palabra. Atentar contra el matrimonio bíblico es atentar contra la base que Dios estableció en Génesis de un hombre y una mujer, de la reproducción como se establece en la Escritura, de la familia nuclear. Y es violentar el concepto de amor que la Biblia establece, que Dios establece. Yo no hablo de matrimonio tradicional, ¿verdad? Ese apellido es una trampa. Yo le hablo a ustedes del matrimonio bíblico, lo que Dios estableció, lo que Dios dice sobre el matrimonio. La Iglesia Anglicana Episcopal de Escocia es una iglesia apóstata que le ha dado las espaldas a Dios. En ese sentido, cuando ellos buscan una avenida, un atajo, donde hablan de que los ministros ordenados por esa iglesia, que quieran mantener el punto de vista tradicional, como ellos le hablan, van a ser protegidos, eso es una declaración de abominación a Dios. ¿Por qué es una declaración de abominación a Dios? Porque le están diciendo aquí hay dos carriles. El carril viejo que ya no nos interesa y el carril nuevo, que es el cambio de la doctrina bíblica. Es parte de la apostasía que la Biblia habla. Así que esperamos en el Señor que esta iglesia vaya deteriorándose y los verdaderos creyentes, como dice Apocalipsis, salgan de ahí. Salid de ella, pueblo mío, dice la Biblia, y no seas partícipes de sus engaños. Tengo una pregunta de la hermana Rufat de Texas. Ella regularmente nos escucha. Un saludo a la hermana desde Texas, ¿verdad? Ella nos pregunta, ¿qué sucede en el periodo intermedio con el alma basado en el versículo que dice, ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor? Bueno, la Escritura nos dice, principalmente en Apocalipsis 6, que las almas están conscientes y están en un periodo de descanso, esperando la redención completa. Los detalles de lo que ocurre en el cielo con esas almas, nosotros no lo sabemos. Sabemos que están ante la presencia del Señor, están conscientes y están en descanso. Si usted, los que están en las casas, ¿verdad? Y no sé si la hermana Arrufat tiene su Biblia al lado, busca Apocalipsis 6, versículo 9, dice de la siguiente forma: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Mire cómo ellos, ¿verdad?, establecen un diálogo con el Señor en el cielo, estas almas que habían muerto. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Por lo tanto, la Escritura nos presenta que son almas conscientes delante del Señor y se le pide que descansen, que todavía descansen, que esperen el juicio de Dios, que tarde o temprano será derramado sobre el planeta Tierra. Espero que en cierta medida le haya contestado la pregunta de la hermana. El sincretismo se manifiesta en otras formas, ¿oyó, hermanos? Y algunas veces en una forma muy sutil y muy peligrosa, muy peligrosa. Por ejemplo, hay ciertos elementos del carismatismo que son totalmente abominación a Dios y son parte integral de lo que podía ser un
un horoscopero, un mentalista, ¿verdad? Que pueden haber en cualquier sitio, en cualquier lugar, como los adivinos que la gente visita. Por ejemplo, cuando usted ve gente por la televisión, en programas de los Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, vamos, y un programa a nivel nacional de los Estados Unidos, de costa a costa, ¿verdad? Un programa cristiano, que dice ser cristiano, y empiezan a orar y dicen, veo una persona que tiene X condición. Póngale, que está enfermo del corazón. Veo esta persona que tiene un cáncer en el seno. Veo esta persona que tiene cáncer de la piel. Imagínese, hermano. Una persona, tienen un tipo de visión en un país que son de 300 millones de habitantes. Póngale, que, lógico, los 300 millones no están viendo el programa. Póngale que lo están viendo 100 millones. Bueno, vamos a bajar, vamos a seguir bajando. 50 millones. Es más, vamos a bajarlo más. Vamos, 30 millones lo están viendo. Vamos a bajar, vamos, 20 millones lo están viendo. Y el mismo Dios que le dice a esas personas, veo a alguien que tiene esto y tiene lo otro, imagínense, entre 20 millones o un poco más, pero ese mismo Dios no le dice en qué estado es. No le dice el nombre de la persona. El Dios que sabe la condición no le dice en qué estado es, el nombre de la persona, a qué iglesia asiste, qué dirección. Mire, eso lo hacen los horoscoperos también, los mentalistas, los adivinos, todos esos engañadores hacen lo mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque están engañando. Y como no tienen datos, empiezan a rebuscar y a dar la impresión, entre 20 millones, entre 25 millones, ¿cuántas personas no estarán sufriendo de cáncer? ¿Cuántas personas no estarán sufriendo de diferentes condiciones, hermano? Del corazón, de diabetes. Por favor, ese es otro tipo de sincretismo, que es abominación a Dios. Y usted dirá, ¿por qué es abominación a Dios? Porque usted está tomando el nombre de Dios en vano. Está diciendo que Dios le dice, cuando no es verdad. Y dice la Biblia que Dios no va a tener por inocente a aquel que toma su nombre en vano. Mire, en Puerto Rico, no sé, ¿verdad? En Latinoamérica debe ser igual, pero en Puerto Rico surgen también profetas y todas esas cosas, ¿verdad? Y en una ocasión hubo aquí una persona que decía que era profeta. Y se decía de esa persona que tenía una herida en su cuerpo, que no curaba, pero tampoco enfermaba a la persona. Y era como y entonces se mencionaba eso entre medio del misterio, el folclore, porque esta persona es profeta y tiene una herida que no sana, pero no enferma tampoco por ella. ¿Usted sabe lo que se llama eso en el catolicismo romano? Esos son estigmas en el catolicismo romano. Cuando la gente aparece con heridas en el catolicismo romano, como las estigmas de Cristo, diciendo, mira, yo tengo, en las manos me están sangrando por unas heridas, y en la frente por la corona de espinas, y se decía que San Francisco de Asís tenía estigmas, y el Padre Pío en el Vaticano tenía estigmas, y ahora en el mundo evangélico, ¿verdad?, profetas que tienen estigmas, pero ellos no le llaman estigma, le llaman herida. Eso es sincretismo, y eso es una charlatanería, y es idolatría. ¿Oyó? Idolatría. Es abominación a Dios. Abominación a Dios. Y si nosotros no entendemos que eso es parte de ese sincretismo, oiga, que Dios repugna. Entonces seguimos introduciendo mentiras dentro del mundo evangélico. Otra mentira que es espiritismo, perdóneme lo que voy a decirle ahora, espiritismo. Primero, gente que va al cielo, que Dios lo lleva al cielo,
que es mentira. ¿Oyó? Mentira. Porque entonces vienen del cielo a contar cosas como diciendo, mire, la Biblia está incompleta. Dios se le olvidó decirnos unas cositas, pero Dios me llevó a mí al cielo. Dios me llevó a mí al cielo. Pablo, que fue al cielo, y Dios le impidió decir lo que vio, pero ahora la gente hace unos tours por el cielo. Olvídese, eso es un party, una fiesta que hay yendo al cielo. Pero últimamente estamos viendo gente que va al cielo y ve el hijo de fulano, la hija de fulana, el famoso evangelista que está ahí en el cielo. Ese espiritismo, porque eso es espiritismo. Eso es espiritismo. Es más, una de esas visitas al cielo, y no me interesa identificar personas aquí, usted concluye, usted sabe, una de esas visitas al cielo, uno de esos visitantes que tiene el cielo, oiga, vio a una persona en particular, una fémina, que había muerto trágicamente, y le trae el mensaje que le dice esa fémina a su padre aquí en la tierra, que ya no está entre nosotros. ¿Cómo le llama usted eso? Puro espiritismo. En el mundo evangélico. Sincretismo. ¿Sabe algo, hermano? Hablar con los muertos es abominación a Dios. ¿Oyó? Abominación a Dios. Decir, como oído evangélico, que anoche sentí la presencia de papi o de mami en mi casa, es abominación a Dios. Visitas al cielo que son mentiras y ver personajes muertos y traer mensajes de ellos a la tierra. ¿En qué mente cabe eso? ¿Cómo es posible que lleguemos a eso? Entonces tenemos entre ese sincretismo entre los evangélicos, entre el carismatismo. Primero mensajes como si fueran mentalistas y horóscopos, pero veo algo, pero no puedo identificar la persona, pero tiene esa condición y le está hablando a 25 millones. Oiga, pero ¿cómo es posible que en 25 millones no haya una persona enferma del corazón? O alguien con cáncer, o alguien ciego. Pero ¿qué se cree la gente? Que a uno se le... Mire, que a uno se le cayeron los dientes. Mire, los dientes de leche se nos cayó hace tiempo, ¿yo? Y están los otros que son profetas, pero tienen heridas por aquí, heridas por allá, y no se le curan, pero están bien. Eso es como una señal que es profeta, un estigma, como Roma y sus santos muertos, y su idolatría. Otros hablaban en el pasado del retrato, retrataban su mano. Oiga, retrataban su mano. Y cuando usted recibía el retrato de la mano de la persona, usted ponía su mano con la de ídolos, magia, ocultismo, sincretismo. Y ahora los que visitan al cielo nos traen un montón de mensajes que la Biblia no dice, añadiéndole al texto bíblico. Venden sus libros, ganan millones. Mire, había un charlatán hace poco en las redes sociales. Mire qué charlatán que había ido al cielo. Es que, mire, me tengo que reír, pero al mismo tiempo, ¿cómo es posible que la gente sea tan ignorante? Había un charlatán en las redes sociales que Dios lo había llevado al cielo y él pudo sacar fotos. Y estaba vendiendo las fotos del cielo. Mire qué charlatán. Mire qué poca vergüenza. Mire qué brujería. Eso es lo que nosotros llamamos sincretismo. Eso es abominación a Dios.
Esos son los de la serpiente de bronce que hay que derribar. Que hay que derribar. Por lo tanto, el sincretismo es muy sutil, muy peligroso. Cuando nosotros hablamos de maldiciones generacionales, ¿usted sabe quién hablaba de maldiciones generacionales? En la Edad Media, los brujos. Eso es la brujería de la Edad Media. La nueva era, ocultismo. ¿Qué es eso de maldiciones generacionales? Una persona me dijo una vez que los demonios se heredaban. Mire qué cosa, pero qué... Como si los demonios pasaran de casa en casa así, con un poder, imagínense. Y Dios, yo no sé dónde está su Dios, masticando chicle, yo no sé dónde. Como si el Dios de nosotros no es el Dios que controla todas las cosas. Y como dice la Escritura, no hay quien le diga, ¿qué haces? Cuando usted habla de maldiciones generacionales, usted está usando un lenguaje que viene del ocultismo y de la brujería. No existen maldiciones generacionales. Lo que existen son consecuencias de pecados, que usted lo ve todos los días. Si usted crece en una familia disfuncional, pecaminosa, que no le importa la ley de Dios, eso se va a reflejar en los hijos y en los nietos. Eso no son maldiciones generacionales, eso es pecado. Porque el pecado tiene que ser restringido, tiene que ser corregido. Por eso nuestras escuelas, las escuelas públicas son un desastre en este país. En mi tiempo, cuando un maestro a mí me regañaba o me aplicaba alguna disciplina, iba mi madre a la escuela y me daba donde el maestro me dio. Y hoy se lo agradezco. Pero hoy lo que tenemos es un desorden y la gente no quiere ser maestro. Porque el problema es la familia, el hogar. Y eso va a pasar a la próxima generación. Porque así como los crías y los modelos que tú le das, es lo que ocurre hoy. Por lo tanto, al desobedecer la palabra de Dios, al desobedecer los mandamientos de Dios, al ser ignorante de la Escritura, como dice, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Las falsas doctrinas sutilmente crean un sincretismo en el pueblo de Dios. Y la gente lo toma como algo normal. Que la gente visita el cielo y vea muertos y traiga mensajes de los muertos. Que vengan con mensajes así como los mentalistas y los horoscoperos. Veo, pero no veo. Cerca, pero no cerca. Todas esas cosas son abominación a Dios. Nosotros tenemos que estar atentos al sincretismo. Que el paganismo no se introduzca en nuestras iglesias. Que el ocultismo no se introduzca en el pueblo de Dios. Que las falsas oraciones no se introduzcan. Que el que crea que declara puede darle órdenes a Dios. Cuando la Biblia dice que Dios contesta la oración según su voluntad. Esos conceptos de declarar vienen también de la brujería y del ocultismo. Y son malas interpretaciones del texto bíblico. Ese sincretismo es que la Biblia condena. Ese fue el sincretismo que acabó Ezequías en su reino. Solo a Dios sea la gloria. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Dios te bendiga.
Dios te bendiga ricamente. Amén y amén.